Era enero de 2021 cuando Antonio Sena recibió el encargo. Nada del otro mundo para un piloto con su experiencia. Tenía que volar desde Almeirim, una ciudad al norte de Pará en Brasil, hasta un garimpo perdido en medio de la selva amazónica. Combustible, provisiones, las cosas de siempre. Este tipo de vuelos eran su rutina. Conocía la región como la palma de su mano, o al menos eso creía. La Cessna 210 estaba lista en la pista. Antonio revisó los instrumentos, cargó el avión y despegó sin mayores complicaciones. El cielo estaba despejado. Las condiciones parecían buenas. Desde el aire, la Amazonia se veía como siempre. Un mar verde interminable que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Árboles, ríos, más árboles. Nada más que eso durante kilómetros y kilómetros. Pero algo empezó a fallar. Primero fue un ruido extraño en el motor, luego una vibración que no debería estar ahí. Antonio sintió cómo el estómago se le apretaba. Conocía esos signos. Llevaba años volando, sabía cuando algo iba mal. Revisó los indicadores rápidamente, tratando de entender qué estaba pasando. La aguja de la temperatura subía más rápido de lo normal. El motor tosía, perdía fuerza. No había tiempo para llamadas de emergencia. No había tiempo para pensar en un plan B. La selva no perdona a los que dudan. Antonio sabía que tenía que tomar decisiones rápidas o no habría ninguna decisión que tomar después. Intentó mantener la altitud, buscando desesperadamente algún claro entre los árboles donde pudiera intentar un aterrizaje forzoso. Pero ahí abajo no había nada, solo verde, verde por todos lados. El motor dio sus últimos suspiros. La hélice perdió velocidad. Antonio sintió cómo el avión comenzaba a caer. No era una caída brusca, pero sabía lo que venía. En esos segundos que parecían eternos, su mente trabajaba a 1000 por hora. Pensó en su familia, en su casa, en todas las veces que había volado esa misma ruta sin problemas. Pensó en lo absurdo que era estar cayendo justo ahí, en medio de la nada. La realidad del garimpo ilegal era algo que muchos pilotos conocían, pero pocos hablaban abiertamente. Era trabajo, era dinero, era supervivencia en una región donde las oportunidades no abundaban. Antonio no era diferente. Hacía lo que tenía que hacer para mantener a su familia. Nunca imaginó que ese vuelo sería diferente a los demás. Ahora, mientras el avión descendía sin control hacia la copa de los árboles, solo quedaba una certeza. Estaba completamente solo, y la selva lo esperaba allá abajo. El impacto llegó en cuestión de segundos. La Cessna golpeó las copas de los árboles con una violencia que Antonio nunca había experimentado. El ruido del metal retorciéndose se mezcló con el crujido de las ramas quebrándose. El avión se sacudía de un lado a otro mientras caía a través de la vegetación densa. Cada golpe era como un martillazo. Las alas se desprendieron. Partes del fuselaje se arrancaron como si fueran papel. Antonio se aferró a lo que pudo, esperando que todo terminara pronto. El cinturón de seguridad le apretaba el pecho con fuerza. Los árboles no dejaban de golpear el avión, desacelerando la caída pero destrozando todo a su paso. Fue un descenso caótico, sin control, completamente a merced de la selva. Cuando finalmente todo se detuvo, hubo un silencio extraño, un silencio pesado, interrumpido apenas por los sonidos de la selva recuperando su ritmo normal. Antonio tardó unos segundos en procesar que seguía vivo. Le dolía todo el cuerpo. Tenía cortes en los brazos, en la cara. La sangre le corría por la frente. Se tocó la cabeza y sintió el líquido caliente entre los dedos. Miró a su alrededor, todavía aturdido. Lo que quedaba del avión era irreconocible. Pedazos de metal esparcidos entre los árboles. El panel de instrumentos destruido. La cabina aplastada. Por algún milagro que no lograba entender, él había sobrevivido. Pero eso no significaba que estuviera a salvo. Intentó moverse y un dolor agudo le atravesó el costado. Probablemente tenía costillas rotas. Las piernas le respondían, eso era bueno. Se desabrochó el cinturón con dedos temblorosos y salió como pudo de los restos del avión.
Cada movimiento era una tortura. Cayó sobre el suelo húmedo de la selva y se quedó ahí un momento, respirando con dificultad. La realidad comenzó a instalarse. Estaba herido. Estaba perdido. Nadie sabía exactamente dónde había caído. Las coordenadas que había seguido llevaban a un garimpo ilegal, lo que significaba que no habría registro oficial de su ruta. La selva lo rodeaba por completo, densa e impenetrable. No había señal de teléfono, obviamente. El radio del avión estaba hecho pedazos. Revisó lo que había quedado de la carga. Algunas latas de comida intactas. Un par de panes que milagrosamente sobrevivieron. Frutas aplastadas. Una botella de agua casi vacía. No era mucho. No era casi nada si lo pensaba bien. El sol comenzaba a bajar. Antonio sabía que la noche en la Amazonia era otro nivel de peligro. Los sonidos cambiaban. Los animales nocturnos salían. Sin luz, sin refugio adecuado, sin saber qué había a su alrededor, la situación pintaba muy mal. Tenía que pensar rápido, aunque su cabeza todavía daba vueltas por el impacto. Se apoyó contra un árbol y miró hacia arriba. A través de las copas apenas se veía el cielo. La selva lo había tragado por completo. La primera noche fue la peor. Antonio armó un refugio improvisado con pedazos del avión y ramas que pudo cortar. No era gran cosa, pero al menos lo protegería un poco de la lluvia si llegaba. Y llegó. La lluvia amazónica no avisa, simplemente cae como si alguien hubiera abierto una compuerta en el cielo. Todo se mojó en minutos. Su ropa, el suelo, las provisiones que había logrado rescatar. Se acurrucó bajo su refugio precario y escuchó los sonidos de la selva. Aullidos lejanos, crujidos de ramas, movimientos entre los arbustos. Cada ruido le ponía los nervios de punta. Sabía que ahí afuera había jaguares, serpientes, caimanes. Había miles de formas de morir en la Amazonia, y él conocía demasiado bien cada una de ellas. El teléfono celular que llevaba no servía de nada. Sin señal, era solo un pedazo de plástico inútil. Lo intentó de todas formas, levantándolo hacia diferentes direcciones como si eso fuera a cambiar algo. Nada. Ni una sola barra. Estaba completamente incomunicado. Al día siguiente empezó el verdadero desafío. Tenía que racionar lo poco que había salvado del avión. Un pedazo de pan por la mañana, un poco de fruta, agua de lluvia que juntaba en una lata abollada. No era suficiente, nunca iba a ser suficiente, pero era lo único que tenía. Su cuerpo pedía más, el estómago le rugía, pero la cabeza le decía que tenía que estirar esas provisiones lo máximo posible. Las heridas del accidente empezaron a doler más. Sin medicinas, sin forma de limpiarlas adecuadamente, solo podía lavarlas con agua de lluvia y esperar que no se infectaran. El calor húmedo de la selva no ayudaba. Sudaba constantemente. Los mosquitos no le daban tregua. Picaduras por todas partes. Algunas se hinchaban, otras sangraban cuando se rascaba sin poder evitarlo. Antonio sabía cosas sobre supervivencia. Había escuchado historias, había leído sobre casos similares. Sabía que tenía que evitar ciertos insectos, que no debía beber agua estancada, que algunos frutos eran venenosos. Pero saber algo en teoría y vivirlo eran dos cosas completamente diferentes. Ahí, solo, con el hambre creciendo cada día, con el miedo instalado en el pecho, todo ese conocimiento se sentía insuficiente. El peor enemigo no eran los animales ni el hambre. Era su propia mente. Los pensamientos oscuros aparecían en los momentos más inesperados. La duda de si alguien lo estaba buscando. La pregunta de si valdría la pena seguir intentando. El miedo a que esta fuera su tumba, que la selva simplemente se lo tragara y nadie volviera a saber de él. Pero había algo en Antonio que se negaba a rendirse. Tal vez era la imagen de su familia. Tal vez era puro instinto de supervivencia. Tal vez era terquedad. Fuera lo que fuera, decidió que no se iba a quedar ahí esperando a morir. Tenía que moverse, tenía que buscar una salida, tenía que intentarlo. Antonio tomó la decisión al tercer día.
No podía quedarse junto a los restos del avión esperando un rescate que tal vez nunca llegaría. Tenía que caminar, tenía que buscar agua, tenía que encontrar alguna señal de civilización. En la Amazonia, los ríos eran las carreteras. La gente vivía cerca del agua. Si lograba encontrar un río grande, eventualmente encontraría personas. Empezó a caminar sin rumbo fijo, guiándose por el sonido del agua. Cada paso era un esfuerzo. Las piernas le pesaban. Las costillas lastimadas le recordaban su presencia con cada respiración. La selva era una maraña de vegetación que parecía cerrarse a su paso. Tenía que abrirse camino entre lianas, arbustos espinosos, raíces que sobresalían del suelo como trampas naturales. Los días empezaron a difuminarse uno con otro. Día 5, día 7, día 10. Perdió la cuenta en algún momento. El hambre se había vuelto su compañera constante. Ya no le quedaba nada de las provisiones del avión. Comía lo que encontraba, frutas silvestres que parecían seguras, algunos brotes tiernos, lo que fuera que no lo matara inmediatamente. El agua la conseguía de los arroyos pequeños o de la lluvia que caía casi todos los días. Cada noche armaba un refugio diferente. Ramas, hojas grandes, lo que tuviera a mano. No era mucho, pero le daba cierta sensación de seguridad, aunque fuera falsa. Dormía con un ojo abierto, atento a cualquier ruido extraño. Una noche escuchó algo grande moviéndose cerca. El crujir de las ramas, un respirar pesado. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, rezando para que fuera lo que fuera, siguiera de largo. Y así fue. Pero el miedo lo mantuvo despierto el resto de la noche. Las serpientes eran otro peligro constante. Vio varias durante su caminata. Algunas se deslizaban entre las hojas secas, otras colgaban de las ramas. Aprendió a mirar dónde ponía las manos y los pies. Aprendió a reconocer los patrones de color que significaban peligro. Un error, una sola picadura, y todo habría terminado ahí. El sol abrasador del mediodía lo obligaba a buscar sombra y descansar. No podía caminar todo el día. Su cuerpo no daba para tanto. Había perdido peso rápidamente. La ropa le quedaba suelta. Los músculos se consumían. Sentía la debilidad en cada movimiento, pero seguía adelante porque no había otra opción. Encontró un río al día 15, o tal vez era el 17. Ya no estaba seguro. Un río angosto pero con corriente. Decidió seguirlo. Los ríos llevaban a ríos más grandes, y los ríos grandes llevaban a comunidades. Esa era su lógica, su única esperanza. Caminaba por la orilla cuando era posible, aunque muchas veces tenía que meterse en el agua para sortear obstáculos. En el agua había otro tipo de peligros. Caimanes, pirañas, rayas. Antonio lo sabía, pero no tenía alternativa. Cruzaba rápido, haciendo el menor ruido posible, con el corazón latiéndole en los oídos. Los días seguían pasando. La barba le había crecido. Las heridas que no se infectaron comenzaban a sanar, pero otras nuevas aparecían constantemente. Cortes, rasguños, picaduras. Su cuerpo era un mapa de pequeñas batallas contra la selva. Era el día 36 cuando escuchó algo diferente. Algo que no era el ruido de la selva. Voces humanas. Al principio pensó que estaba alucinando. El hambre, la deshidratación, el agotamiento extremo le jugaban malas pasadas a veces. Había escuchado cosas que no estaban ahí. Había visto sombras que se movían de formas extrañas. Pero estas voces sonaban reales. Se detuvo, agudizó el oído. Ahí estaban otra vez. Venían de adelante, siguiendo el río. Antonio sintió algo que no había sentido en semanas: esperanza. Pero también miedo. Miedo de que fueran producto de su imaginación. Miedo de gritar y que nadie respondiera. Miedo de estar al borde de la locura. Juntó fuerzas de donde no las tenía y gritó. Su voz salió ronca, débil. Volvió a intentarlo, más fuerte esta vez. Las voces se detuvieron. Hubo un silencio que le pareció eterno. Luego escuchó pasos acercándose, ramas quebrándose.
Alguien venía hacia él. Aparecieron dos hombres entre los árboles. Eran extractivistas, trabajadores que vivían de los recursos de la selva. Recolectaban caucho, nueces, lo que la Amazonia ofrecía. Conocían esos lugares como nadie. Cuando vieron a Antonio se quedaron helados. El tipo que tenían enfrente parecía un fantasma, flaco hasta los huesos, sucio, cubierto de heridas, con la ropa hecha jirones, pero estaba vivo. Los hombres lo ayudaron inmediatamente. Le dieron agua, comida. Le dijeron que había un campamento cerca, que podían llevarlo ahí. Antonio apenas podía hablar. Las lágrimas le corrían por el rostro sin control. Después de más de un mes perdido, completamente solo, finalmente había encontrado ayuda. Lo llevaron al campamento donde vivían varias familias de extractivistas, gente humilde que vivía en casas simples, sin lujos, pero que conocían cada rincón de esa región. Le dieron más comida, despacio porque su estómago no toleraría mucho de golpe. Le curaron las heridas como pudieron. Le prestaron ropa limpia. Le ofrecieron un lugar donde dormir de verdad, sin tener que estar alerta toda la noche. Antonio había perdido más de 30 kilos. Su cuerpo estaba devastado, pero estaba vivo. Los extractivistas le explicaron que estaba lejos de cualquier ciudad, que el rescate formal tomaría tiempo en organizarse, pero ya estaba a salvo. Ya tenía comida, agua, gente a su alrededor. Pasaron algunos días antes de que pudieran coordinar su salida de la selva. Los extractivistas usaron su radio para contactar con autoridades en la ciudad más cercana. La noticia de que Antonio Sena había aparecido vivo después de más de un mes perdido corrió rápido. Mucha gente había asumido lo peor. En la Amazonia, perderse así generalmente significaba una sola cosa. Cuando finalmente llegó el equipo de rescate, Antonio pudo salir de la selva. El viaje de regreso fue largo pero llevadero. Ya no estaba solo. Ya no tenía que luchar cada segundo por sobrevivir. Miraba por la ventana del helicóptero y veía la inmensidad verde que había sido su prisión durante 36 días. No podía creer que había salido de ahí. No podía creer que lo había logrado. Volver a la vida normal no fue fácil. Antonio necesitó meses de recuperación. Su cuerpo estaba destrozado por la experiencia. Pero más allá de lo físico, había algo en su mente que había cambiado para siempre. Las pesadillas lo visitaban seguido. Despertaba en la noche pensando que seguía en la selva, que todo había sido un sueño y que aún estaba perdido ahí afuera. La gente quería saber su historia. Periodistas lo buscaban. Conocidos lo paraban en la calle para preguntarle cómo había sobrevivido. Al principio no quería hablar mucho del tema. Era difícil poner en palabras lo que había vivido. ¿Cómo explicarle a alguien la sensación de estar completamente solo, sin saber si verías otro día, sin saber si tu familia sabría alguna vez qué te pasó? Pero con el tiempo empezó a compartir su experiencia, primero en conversaciones casuales, luego en pequeñas charlas. Se dio cuenta de que su historia tenía algo que resonaba con la gente. No era solo un relato de supervivencia, era una historia sobre no rendirse cuando todo parece perdido, sobre encontrar fuerza en los momentos más oscuros, sobre respetar la naturaleza porque ella no perdona errores. Decidió escribir un libro. Lo llamó 36 días. En esas páginas, volcó todo lo que había vivido. Cada día de hambre, cada noche de miedo, cada momento en que pensó que no lo lograría, cada pequeña victoria que lo mantuvo vivo. No se guardó nada. Escribió sobre el trabajo en los garimpos ilegales, sobre las decisiones que lo llevaron hasta ese vuelo, sobre la realidad de muchos pilotos que hacían lo mismo que él. El libro tocó fibras sensibles. Algunas personas lo criticaron por trabajar transportando suministros a minas ilegales. Otras lo vieron como un héroe que había sobrevivido a lo imposible. Antonio no se veía como ninguna de las dos cosas. Simplemente había sido un hombre tratando de ganarse la vida que terminó en la situación equivocada, en el momento equivocado. Lo que sí quedó claro fue el mensaje sobre la Amazonia. Esa selva inmensa,
hermosa, pero también despiadada con quien se adentra en ella sin respeto. Antonio hablaba en sus charlas sobre cómo la selva te pone en tu lugar rápidamente, cómo te hace entender que ahí no mandas tú, cómo cada animal, cada planta, cada gota de agua tiene un papel y tú eres apenas un intruso. Con los años, Antonio se convirtió en un referente sobre supervivencia en condiciones extremas. Daba conferencias en escuelas, universidades, eventos corporativos. Contaba su historia no para alardear, sino para enseñar, para que la gente entendiera la importancia de la preparación, del respeto por la naturaleza, de nunca subestimar los peligros que existen ahí afuera. Su historia se convirtió en lo que algunos llamaban un milagro amazónico. Las estadísticas no estaban de su lado. La mayoría de las personas que se pierden en la selva por tanto tiempo no vuelven a contarlo. Pero él lo hizo, con terquedad, con suerte, con fe, o con una combinación de todo eso. Hoy, cuando Antonio mira hacia atrás, sabe que esos 36 días lo cambiaron para siempre. Le dieron una segunda oportunidad que no desperdició. Le mostraron de qué estaba hecho cuando todo lo demás se derrumbaba. Y le enseñaron que a veces la línea entre la vida y la muerte es tan delgada como la decisión de dar un paso más.